Bienvenidos al curso de geometría del profesor David Agiz. En este primer tema hablaremos de lo que son los ángulos y sus medidas. Vamos a empezar primero por ver cómo se clasifican los ángulos. En primer lugar tenemos los ángulos convexos. Los ángulos convexos son aquellos que miden de 0 grados a 90 grados. Y los ángulos convexos los podemos clasificar en tres. Primero, tenemos lo que es un ángulo agudo cuyo valor es menor a 90 grados. Por ejemplo, un ángulo de 45 grados. Después, tenemos el ángulo recto cuyo ángulo mide 90 grados. Y tenemos el ángulo obtuso que mide más de 90 grados, pero no llega hasta los 180. Para eso tenemos el segundo ángulo, que se llama ángulo llano. El ángulo llano es un ángulo que mide exactamente 180 grados. Y si se dan cuenta, lo podemos representar como una línea recta horizontal. Después, tenemos el ángulo cóncavo, el cual mide más de 180 grados. Por ejemplo, aquí puedo tener un ángulo de 220 grados, pero no llega a los 360. Y por último, tenemos un ángulo perigonal. El ángulo perigonal también se conoce como ángulo de vuelta entera. En este caso, al dar la vuelta, tendríamos un ángulo de 360 grados. Esta es la clasificación más básica de los ángulos. Continuando con la clasificación de los ángulos, tenemos lo que son los ángulos complementarios, suplementarios y conjugados. ¿Cuál es la característica de los ángulos complementarios? Que al sumar sus ángulos, en este caso el ángulo A más el ángulo B, nos va a dar como resultado un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. Los suplementarios son aquellos que al sumarlos nos va a dar como resultado un ángulo llano de 180 grados. Y tenemos los ángulos conjugados, los cuales al sumar el ángulo A más el ángulo B, debe de sumar 360 grados. Vamos con los ejemplos. Supongamos que tengo un ángulo dividido en dos secciones. Si este lado mide o este ángulo mide 30 y este mide 60, ambos sumarían un ángulo recto de 90 grados. En el caso de los ángulos suplementarios, ¿qué es lo que sucede? Vamos a suponer que tenemos un ángulo que mide 120 grados. Por lógica, el otro tiene que medir 60 para que al final ambos sumen 180. Y en el caso del ángulo conjugado, vamos a suponer que nos presentan un ángulo con esta característica. Vamos a suponer que el ángulo de la parte de arriba mide 200 grados y el de abajo tendría que medir por lógica 160, porque al sumarlos nos daría los 360. Entonces, básicamente en este video, lo único que explicamos es la clasificación de los ángulos. En el siguiente video ya trabajaremos ejercicios donde aplicaremos ángulos complementarios, suplementarios y conjugados utilizando el álgebra. Así que no te lo pierdas.